Muy buenas noches a todas y a todos. Estamos en el año de Leona Vicario y en las fechas de la lucha por la independencia, septiembre, mes de la patria. Vamos a dar 3 pláticas sobre Leona Vicario. Esta primera es una plática introductoria. Las siguientes 2 ya nos vamos a introducir más profundamente en su vida, el cómo fue, por qué fue como fue, qué la hizo actuar de cierto modo, en fin, todo lo necesario para entender a Leona Vicario, que fue realmente una de las mujeres más importantes en la independencia, junto con muchas otras. Participaron decenas de mujeres en esta lucha. Desgraciadamente la historia patriarcal se ha olvidado de las mujeres o les ha dado un lugar secundario. Incluso todos sabemos que las principales protagonistas, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, pues ya que se logró el triunfo de la independencia, pues no ocuparon los lugares que debieron ocupar por esa sociedad patriarcal. Estamos en el siglo XXI en plena lucha por una nueva sociedad, por una sociedad con equidad de género, y este siglo va a ser el siglo de las mujeres, en el que van a ocupar el espacio, el lugar que siempre han ocupado, pero sin ser reconocidas. Leona Vicario se le puede definir con 2 palabras. Fue una mujer patriota y además una mujer que se autoafirmó en una sociedad colonial que era sumamente restrictiva para con las mujeres. Leona Vicario forma parte de este ejército de mujeres mexicanas que jugaron un papel relevante en la lucha por la independencia de México, desempeñando en todo momento un papel clave. Muchas fueron las grandes heroínas: Josefa Ortiz de Domínguez, Gertrudis Bocanegra, pero hubo muchas más: Carmen Camacho, María Josefa Huerta y Escalante, Rafaela López Aguado de López Rayón, María Josefa Martínez Navarrete, María Josefa Natera, María Ubalda Sánchez. Todas ellas lucharon con Hidalgo y con Morelos por la independencia de México. Mariana Rodríguez del Toro, Ana Villegas y bueno, incontables patriotas que se entregaron a la lucha por la liberación de México. Y claro, una de las heroínas más destacadas es Leona Vicario. Leona nació el 10 de abril de 1889. Fue una de las impulsoras de la lucha patriótica por la independencia de México y por la organización revolucionaria de un pueblo cansado ya de siglos de abusos. Todos sabemos cómo sufrió el pueblo de México en la época de la colonia, en que hubo esclavitud, despojo a los indígenas, la mujer, todos sabemos que fue violentada, en fin. Contra este estado de cosas se levantó el pueblo de México, y entre ellos Leona Vicario. Y luego de la independencia ella continuó la lucha contra los conservadores hasta su muerte. Siempre mantuvo en alto su dignidad y como mujer jugó un rol revolucionario. Los invasores españoles comenzaron hace 500 años, a partir de que Hernán Cortés tocó nuestras tierras, un 12 de marzo de 1519, empezó el robo, el saqueo, el genocidio, los asesinatos y violaciones en el Anáhuac. A inicios del siglo XIX, el pueblo ya estaba preparado para dar la guerra sin cuartel al invasor europeo. Se fortalecía la conciencia nacional en mentes como en las de Leona, quien era una mujer que defendía los derechos. Ella nació en pañales de seda en una familia muy acomodada. Su padre era un comerciante y además un colaborador del virreinato. Ella desde muy pequeña se preparó y estudió.
cosa rara, porque durante el colonialismo español se mantenía la mujer sin estudios, le enseñaban a coser, religión, etcétera, pero siempre estaba sujeta a las decisiones de sus padres o del marido. Incluso hasta para casarse les imponían al marido, muchas veces ni lo querían, pero si era un hombre rico, entonces le imponían este matrimonio. Y a la que no obedecía a sus padres, pues iba a dar al convento, y una vez casadas, pues tenían que obedecer al marido. No fue el caso de Leona. Leona siempre fue un espíritu libre y rebelde que tomó sus propias decisiones. Quedó huérfana a los 18 años y heredó una gran fortuna de su padre, así como una céntrica mansión. Todas sus pertenencias las pondría más tarde al servicio de la lucha insurgente, convirtiendo su casa en el centro de operaciones, y sus recursos los destinó a reforzar la lucha por la independencia. Quedó a cargo de su tío, don Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, un hombre conservador, tradicionalista, con gran influencia en la corte del virrey. Pero ella nunca se sometió a los designios de su tutor, siempre fue una rebelde. Fue en esa época cuando comenzó un noviazgo con Octavio Obregón. Corría el año de 1808, en el que se comenzó a luchar por la soberanía, y los españoles dieron un golpe de estado contra el virrey José Iturrigaray. A Leona le tocaron de cerca los acontecimientos porque su novio, Octavio, era hijo de Ignacio Obregón de León, oriundo de León, Guanajuato, quien era el hombre más rico de la región, pero tenía ideas avanzadas de liberación, por lo cual fue aprehendido y más tarde asesinado por los españoles debido a que él apoyó la causa de la soberanía en 1808. En todos estos acontecimientos estuvo envuelta Leona, y esto le despertó su conciencia y su coraje. Leona tuvo estas influencias, conoció y simpatizó desde entonces a muchos mexicanos que luchaban por liberar a México. Por esos años su novio, Octaviano Obregón, fue uno de los diputados electos en el año de 1810 para ir a participar en las Cortes de Cádiz, allá en España, de modo que se despide de Leona y parte rumbo a Madrid. Por esta razón, los novios se separaban, aunque ya estaban comprometidos. Pero bueno, lo que había entre ellos más bien era una especie de cariño, no un amor muy profundo, como lo veremos después. En 1810, Leona, empezado el movimiento, se enteró de la organización de los Guadalupes y se integró de inmediato. Era una sociedad secreta que apoyaba la independencia de México. Por cierto, era gente de alta sociedad, con muchos contactos, espiaban en las fiestas, entre sus amistades, obtenían información para ir a dársela a los insurgentes, que de este modo se enteraban de los planes y estrategias de los realistas. Toda esta información le llegaba a Miguel Hidalgo y Costilla, a Morelos y a otros insurgentes que estaban en pie de lucha. Leona, integrada a los Guadalupes, convirtió su casa en un centro rebelde. Daba dinero, apoyaba fugitivos, conseguía armas, mandaba medicinas, hasta una imprenta la desarmó y la pasó oculta entre los vestidos de ella y de varias amigas. Eran vestidos muy ampulosos, y así burlaron los retenes del invasor español, y la imprenta fue a dar a manos de los insurgentes. En 1811 conoció a Andrés Quintana Roo, su pareja y compañero de vida. Su amor se basó en sus grandes ideales y en la lucha por su pueblo y su patria. Ambos fueron pareja toda su vida y dedicaron sus esfuerzos al combate
independentista. Fue descubierta Leona en marzo de 1813 y detenida. Como era una muchacha de bien, una muchacha decente, como dirían en aquellas épocas, y por gestiones de su tío don Agustín Pomposo, las autoridades virreinales la llevaron a un convento, pero en calidad de prisionera. Ella estuvo en el colegio de Belén de las Mochas, encerrada. Ahí fue procesada, interrogada, se le declaró culpable y le incautaron todos sus numerosos bienes. Ella sufrió cárcel 42 días, pero los insurgentes no se quedaron con las manos cruzadas. En mayo organizaron un operativo y fue liberada en una acción audaz por un comando de 3 insurgentes disfrazados de realistas que la sacaron del convento ante la sorpresa de las monjas. Con grandes trabajos y en medio de peligros sin fin, llegó llegar a Oaxaca, territorio insurgente, para unirse a la lucha de Morelos. A lo largo de 1814 y gran parte de 1815, Leona siguió colaborando y trabajando como periodista. Ella escribía en el Ilustrador Americano, el Seminario Patriótico Americano, el Correo Americano del Sur. Podemos considerar a Leona Vicario la primera periodista mexicana y además una periodista revolucionaria. Morelos fue capturado y fusilado en Ecatepec. A la muerte de Morelos, ella y Andrés Quintana Roo, con quien ya se había casado, continuaron luchando, no se rindieron, rechazaron el indulto que les ofreció el virrey a cambio de que abandonaran la causa. Entonces tuvieron que vivir a salto de mata, al grado que su primera hija, Genoveva, nació en 1817 en una cueva de Achipixtla, donde se escondían Leona y Andrés. En tierra caliente estuvieron escondiéndose una temporada hasta que el 14 de marzo de 1818 fueron capturados en Tlatlaya. Y en esas circunstancias, Andrés Quintana Roo, pensando en las consecuencias que significaba para su hija y para su esposa, vivir en las condiciones y con las amenazas y encarceladas, corriendo incluso en peligro su muerte, aceptó el indulto. Andrés Quintana Roo. Leona, al enterarse, montó en furia, porque Andrés ni siquiera le consultó esa decisión. Consumada la independencia por parte de Iturbide, el Congreso reconoció méritos de los grandes iniciadores de la independencia y en compensación, pues todos los bienes los había perdido Leona Vicario, la compensaron el Congreso con una hacienda en Ocotepec, en una sesión celebrada el 8 de agosto de 1823. Esta hacienda está en los llanos de Apan, y también le dieron otras 3 pequeñas casas en la Ciudad de México. Por cierto que Leona se hizo cargo de la hacienda y la volvió una hacienda muy productiva y muy próspera, donde Leona metía las manos siempre sacaba adelante sus empresas. Ella era reconocida como una de las principales iniciadoras de la independencia, por lo que en 1827 el Congreso del Estado de Coahuila y Texas acordó que la villa de Saltillo se dominase en adelante Leona Vicario. En aquella época se le conocía como la mujer fuerte de la independencia. Lograda la consumación de la independencia, Leona Vicario continuó su lucha, ahora contra los conservadores, contra Iturbide, Anastasio Bustamante, que la persiguió a ella y a su marido. Leona usó la poesía y el periodismo como arma de lucha.
editando un periódico, El Federalista, que fue su trinchera durante varios años hasta su muerte, acaecida el 21 de agosto de 1842. Ella tenía 43 años de edad. Murió joven, pero después de haber rendido grandes servicios a su pueblo y a su patria. Al morir fue declarada benemérita y dulcísima madre de la patria, y hasta la fecha ha sido la única mujer en México a la que se le han brindado funerales de Estado. Leona era muy querida y muy reconocida. Su ejemplo fue y es un gran impulso para la causa de la mujer y de la equidad de género. El conservador Lucas Alamán, al que vemos en la imagen y que fue siniestro, colaboró con Iturbide, con Santana, en fin, todas las causas más negras fueron respaldadas por este individuo. Él decía que las mujeres habían ido a la guerra de independencia simplemente por amor a sus hombres. Leona le contestó de inmediato en la prensa: confiese, señor Alamán, que no solo es el amor el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y los sentimientos de gloria y libertad no les son sentimientos extraños. Antes bien vale obrar en ellos con más vigor, como que siempre los sacrificios de las mujeres, sea cual fuese el objeto o causa por quien las hace, son desinteresadas, y parece que no buscan más recompensa de ellos que la de ser aceptadas. Por lo que a mí toca, le dice Alamán, sé decir que mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres. Nadie ha influido absolutamente en ellas. Y en este punto he obrado con total independencia y sin atender las opiniones que han tenido las personas que he estimado. Me persuado de que así serán todas las mujeres, exceptuadas las muy estúpidas, y a las que por efecto de su educación hayan contraído un hábito servil. De ambas clases hay también muchísimos hombres, contestó Leona Vicario. Leona Vicario permanece en la mente y corazón de todas y todos los mexicanos por su lucha por la soberanía y será recordada e imitada siempre. Más aún en los días que corren en que las mujeres y hombres hemos de luchar por la plena independencia contra el imperialismo yanqui, contra el neocolonialismo y por la equidad de mujeres y de hombres. Hemos de estudiar la historia de nuestra patria. La historia refleja las luchas de nuestro pueblo, luchas que nos traen grandes enseñanzas, son muy interesantes y emocionantes. Hoy enfrentamos el neocolonialismo y la dominación de los Estados Unidos sobre México. De modo que la lucha sigue. El año de 2020 ha sido declarado con toda justeza año de Leona Vicario. En este mes dedicaremos además de esta otras dos pláticas más detalladas, una el lunes 21 y otra el lunes 28 de septiembre sobre Leona Vicario. Su vida es rica en experiencias y enseñanzas, por lo que tendremos el gusto de adentrarnos en ella. En el siglo XXI se intensifica tanto la lucha de la mujer por sus derechos y la equidad de género, como la lucha por la soberanía de nuestro país, por lo que el ejemplo de mujeres como Leona Vicario y tantas más es más vigente que nunca. El lunes 21 a las 20 horas platicaremos sobre el tema ¿cómo se forjó una leona?, detallando su educación, su crecimiento, cómo se involucró en la lucha por la independencia. Y el lunes 28 de septiembre, la plática Leona al combate, donde la veremos todas las peripecias que sufrió junto con Hidalgo y Morelos. Los invitamos atentamente a escuchar mañana a escucharlas. Y mañana, 15 de septiembre, además de gritar ¡Viva México!, dispongámonos a organizarnos y a unirnos
a empeñarnos en la lucha por la plena soberanía nacional y social. Muchísimas gracias por su presencia, les agradezco mucho y seguramente seguiremos en contacto por esta vía. Hasta muy pronto.